Bueno, chicos, ¿y alguno sabe qué es base de datos? Sí, bueno, yo tengo entendido que la base de datos es un conjunto de datos almacenados y estructurados según sus características. Y estos datos luego pasan a ser utilizados o consultados. También entendí que las bases de datos están desde hace muchísimo tiempo, solo que antes eran, o sea, como no existían las computadoras y ahorita que la tecnología está ahí muy avanzada, ahorita que tenemos la posibilidad de tener las bases de datos así en las computadoras. Pero antes eran, por lo menos en una tienda, los señores de la tienda, los dueños, ellos llevaban su control de las ventas, de las salidas de los productos en un cuaderno. ¿Por qué? Porque ellos colocaban su nombre y su apellido, la cédula, en este caso la dirección, y lo que se había llevado con su monto. Entonces, pueden haber dos cuadernos distintos, uno para llevar un control de entrada de productos a la tienda y un control de salida. Por lo menos en las entradas, el dueño de la tienda iba a comprar harina, arroz, refrescos, lo que sea. Y en el cuaderno de la salida de los productos, él lo que hacía era anotar que tal persona, por ejemplo, Pedro Pérez, se llevó una harina y un refresco. Él colocaba la fecha y se llevaba también, y anotaba también el monto. Entonces, así era que se llevaban las bases de datos antes. Y eso se puede definir así. Sí. Bueno, actualmente se han generado gestores de base de datos. ¿Como cuáles? Bueno, ellos se utilizan para la administración de información de una manera más simple, como tú lo dices. Lo utilizaban en un cuaderno. Con los gestores de base de datos ya lo lleva a cabo ya a nivel computacional y lo administran de forma base de archivos en columnas, ya sea tiras en columnas, y utilizan gestores de archivos como los que son MySQL. Pero una pregunta, ¿qué es un gestor de base de datos? Bueno, tenemos que un gestor de base de datos es un software que administra la información de una manera más fácil o más eficiente, o lo más eficiente posible, para que la persona que necesite esa base de datos o esa información la tenga regularizada y mucho más simplificada. Entre ellas tenemos los gestores relacionales y los no relacionales. Los relacionales tenemos que son los que trabajan con MySQL. Entre ellas tenemos muchas derivaciones como MySQL Live, que más que un sistema de gestor es una base de datos habitual o una librería de biblioteca que guarda información en distintos ficheros. También tenemos dos tipos de datos. Tenemos los que son los pagos y los gratuitos. Sí, claro, de hecho existen muchas diferencias entre las bases de datos pagas y la base de datos gratuita, ya que sabemos que una base de datos paga debemos cancelar algo para poder utilizarla. Y la base de datos gratuita es aquella que podemos utilizar sin costo alguno. Pero estas traen sus ventajas y sus desventajas, ya que las bases de datos pagas tienen más almacenamiento, más seguridad a la hora de almacenar nuestros datos y permiten que más usuarios puedan entrar en esta base de datos, a diferencia de las bases de datos gratuitas, que estas tienen menos espacio de almacenamiento y se utilizan más que todo para proyectos pequeños, estos proyectos que realizamos que no tienen presupuesto alguno. En cambio, en una base de datos paga, estas son más avanzadas, ¿sí? Y podemos realizar proyectos más complejos. Bueno, entre los sistemas gestores de archivos que no son relacionales, tenemos muchas empresas conocidas que utilizan una que se llama MongoDB, que es orientada a base de ficheros o objetos. O sea, guardan mucha cantidad de información masivamente. Entre ellas tenemos varias empresas que como todos las conocemos actualmente, tenemos Facebook, Instagram, Google, Adobe, hay otros también como ficheros que utilizan un sistema de gestor de archivos que se llama Red. Entre ellas tenemos a Twitter, Snapchat, Pinterest y actualmente utilizan como un lenguaje que es utilizado en las empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Spotify o hasta el mismo Netflix.
Y actualmente, bueno, ahorita con la implementación eh, de la inteligencia de la artificial. inteligencia artificial, pues varias de estas empresas han optado por unirse a ella. Pero ajá, ¿y qué es la inteligencia artificial? Para agregar la inteligencia artificial a la base de datos, ya la IA recopila información en esa base de datos o BD, no me acuerdo. En la BD, ya usando IA recopila toda la información que necesita, necesaria sacar o revisar rápidamente, solicitando la respectiva IA. Como ChatGPT lo utilizamos todos, ya recopila esa información cuando tú le preguntas o le asignas una base de datos, dependiendo de qué base de datos sea. Bueno, siguiendo con la pregunta, más para la base de datos o puede ser para el conocimiento de la IA. No. Bueno, tengo entendido que actualmente varias empresas como Instagram y Facebook, que son del mismo dueño, está utilizando bases de datos según inteligencia artificial para crear carros inteligentes, Tesla, como Tesla. como la empresa de Elon Musk. Exacto. O sea, que la inteligencia artificial está abarcando mucho lo que son las empresas a nivel online, o sea, que tienen muchas conexiones unas con otras, con una base de datos masivamente expansiva. Y otra cosa para agregar, Tesla, Elon Musk fue un fundador creador que creó ChatGPT, OpenAI, fue un jugador y conjunto con otros especialistas más. Para preguntar o cerrar, sobre la más de la inteligencia artificial o conjunto con base de datos o conjunto con otras tecnologías de empresas. Por lo menos, yo sé que hay muchas aplicaciones, o sea, de por lo menos la base de datos, porque como son muchos aspectos en los que se puede integrar en una empresa. Por ejemplo, para proteger los datos, se necesita una base de datos, ya que con ella se evita que un dispositivo no autorizado o una persona externa a la empresa ingrese a la información privada. También es para mejorar la integridad de los datos, ya que la integridad es expresada normalmente como reglas y restricciones que no se pueden violar, porque estas reglas o restricciones se le aplican solamente a los datos y a la relación que hay entre ellos. Y la base de datos es la que se encarga de hacer que esta se cumpla. Por ejemplo, también cuando es para acceder a los datos fácilmente. Las bases de datos proporcionan un lenguaje de consultas o un generador de informes para que, por lo menos, un usuario le puede pedir una consulta, pero no necesariamente el programador debe desarrollar una aplicación para proporcionarle esa información. Debido a que como ya el usuario está asignado en la base de datos, él está autorizado, él puede entrar a la base de datos, a obtener esa información sin ningún problema. Y para tener también, para no perder la información, porque resulta, sucede y acontece que con sistemas de fichero, la mayoría de las cuestiones, cuando uno se va a integrar más de un usuario a los datos, entonces pierde la información o la integridad. Entonces, con una base de datos no se evita, mejor dicho, que esta información se pierda. Actualmente, lo que conocemos como páginas web trabajan todas trabajan a través de MySQL. A pesar de que hay muchas extensiones, siempre, todas necesitan trabajar con base de datos o gestores de datos de MySQL. ¿Por qué? Porque MySQL utiliza lo que se llama open source, que es lo que genera expansiones verticales o horizontales para
obtener información eh, como más ordenada, o sea, más estructurada a nivel de vista del usuario. Claro, entonces ahí cuando vamos a crear base de datos tenemos que ser conscientes de los requerimientos, que es lo que necesitamos verdaderamente para poder realizar la base de datos. Aquí es donde entra nuevamente lo de las bases de datos pagas y la base de datos gratuita, porque si necesitamos una base de datos robusta, por así decirlo, y digamos que nuestro presupuesto no alcanza para poder desarrollarla, no sería lo más recomendable para la empresa, ya que como es algo que va a almacenar muchos datos y como dijiste que varios usuarios pueden ingresar a esta, no sería lo más apropiado tener una base de datos gratuita. Ahí es donde debemos de implementar los costos y esas cosas para poder saber cuál es la que verdaderamente debemos usar. Y tener muy en cuenta que no todas las gratuitas son totalmente gratuitas. ¿Cómo así? O sea, pero hay que pagar algo. Generalmente, las que dicen ser gratuitas comienzan siendo gratuitas por 15 días, un mes, 2 meses, y luego, ya cuando la operación va más avanzada, te pide cancelar una licencia. Claro, en pequeños costos, no igual que la paga que utiliza licencias SD. Las que utilizan licencias SD, sí, generalmente hay que pagar la licencia mensual. Pregunta, ¿tienen planes? ¿Tienen planes para pagar? Sí, tiene planes de pago. La mayoría tiene planes de pago y te dan como operaciones, y algunas te dan como un sistema de registro. Mientras tú más registres usuarios, te sale como más económico. Bueno, entonces, en pocas palabras, las privadas son Totalmente mucho mejor, privadas. son mucho Sí. mejor que las gratuitas. Sí, porque su sistema estructurado es mucho más extenso, mucho más desarrollado y es un poco más complicado que las gratuitas. Dijiste que había MySQL Server, no SQL. Ajá. Yo tengo entendido que MySQL es una opción, ¿cómo te digo? O sea, es una opción razonable para el ámbito empresarial. Sí, porque MySQL trabaja en base a operaciones lógicas. Y NoSQL trabaja a cantidades de información masiva. A pesar de que no guarda información en su estructura, trabaja con mucha información, sin guardar. Bueno, yo estuve leyendo por ahí que el MySQL, al estar basado en código abierto, permite a las pequeñas empresas y a los desarrolladores tener una solución factible y estandarizada para sus aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos un listado de clientes o una tienda online con un catálogo de productos, o incluso tenemos una gran selección de documentos, perdón, de multimedia disponibles, o sea, MySQL puede ayudar a gestionar eso ordenadamente. Sí. De hecho, ahí tenemos una que se llama, que es orientada a objetos. Y ella trabaja con licencia, o sea que ella hay que cancelar. ¿Por qué? Porque es un poco más compleja, porque va orientada directamente a una sola aplicación. De hecho, todas las aplicaciones trabajan como open source y utilizan MySQL. Bueno, de verdad, este tema es muy amplio y muy interesante. Estoy de verdad, me siento de verdad feliz por aprender ya, o sea, porque compartimos nuestros conocimientos. Sí, porque así como yo tengo mis conocimientos, ustedes tienen los suyos, entonces compartiéndolos es mejor, porque no nos quedamos con esa información y podemos ayudarnos mutuamente. Bueno, esto para complementar con la inteligencia artificial, es una ciencia avanzada que el servicio de múltiples aplicaciones llegó para cambiar la manera de manejar los datos e información en las empresas. Esta tendencia en la tecnología prometen que está marcado de modo impactante cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Se basa fundamentalmente en la recopilación de gran cantidad de información
se almacena en la IA para su posterior análisis y conversión. Cuando nos referimos a la inteligencia artificial, es porque esencial está en la finalidad de la IA no solo suma información, sino gestiona de manera inteligente. Por eso hoy el objetivo de todas las aplicaciones es cambiar el modo de hacer las cosas mediante el conocimiento que nos aporta este tipo de análisis de datos. En los sistemas de aprendizaje, los sistemas de aprendizaje organizan como patrones inusuales de gestión de sistemas de aprendizaje. No supervisados pueden identificar entornos, información de un acceso o dirección IP o comunes de hacer a los sistemas de organización. Estos enfoques tienen la ventaja de no necesitar ser entrenados en enfoque de ciberseguridad, que siempre está sujeto a cambios en el sistema. Puede hacerla en inteligencia artificial. La IA también puede desempeñar otra función relacionada con la calidad de los datos, como aumentar los datos con otra información interna o externa. También puede hacer predicción sobre cómo rellenar la lengua de datos que falta y elimina datos que se han duplicado o se utilizan poco. Bueno, si quieres agregar algo de la idea. Hablemos un poquito más, conozcamos más a fondo sobre la base de datos inteligentes o la base de datos de inteligencia artificial. Sabemos que su finalidad no es sumar información, sino gestionarla e interpretarla de manera inteligente. Es como la principal función de estas bases de datos. Y también tenemos que cambiar el modo de hacer las cosas mediante el conocimiento que nos aporta este tipo de análisis de datos, el cual no se trata de almacenar, o sea, no solo almacena la información, sino que también interpreta los datos que estamos guardando. Las bases de datos inteligentes entonces son una ciencia avanzada de servicios múltiples que tienen aplicaciones ligadas a la inteligencia artificial, lo que estaba diciendo nuestro compañero Luis, las cuales están creadas con el fin de manejar los datos e información en las empresas. Entonces, conozcamos un poquito de las ventajas que tiene la base de datos inteligente, que es algo bastante importante que debemos de conocer. Al integrar las técnicas de la inteligencia artificial en las bases de datos, esta nos ofrece mayores ventajas, que vendrían siendo las siguientes: la deducción de hechos mediante análisis de datos aislados y la búsqueda de nexos comunes. Otra ventaja sería que tiene mayor flexibilidad y capacidad en la gestión de datos complejos y de gran volumen. Entonces también tendríamos la disminución de tipos de análisis de información, la eliminación de problemas y formatos de calidad. Esto es a la hora de combinar los conjuntos de datos. Y por último tendríamos que nos permite acceso más inmediato a la información y la recuperación de datos de forma más sencilla. Ok, entonces ya para concluir con el tema, tenemos que una base de datos, o sea, que las bases de datos están desde hace muchísimo tiempo. Tenemos también que son el conjunto de datos que se almacenan y son estructurados, pues, o sea, que cada
utiliza la mayor cantidad de gestores de archivos. ¿Por qué? Porque según lo que sabemos sobre la inteligencia artificial, es que gestiona la parte de información, o sea, simplifica toda la información para utilizarla en su data. También podemos decir que la inteligencia artificial ayuda a los desarrolladores a generar una base de datos donde se puedan conectar, o sea, que la base de datos que tú utilices tu inteligencia artificial esté conectada a otra base de datos y puedas utilizar esa información. Para aclarar como tipos de IA, existen otras, no solo ChatGPT, sino Bimbo, que es una más potente, o por ejemplo, otra que no exactamente no es de OpenAI, no me acuerdo el nombre exactamente, pero esa también es para agregar más, abarca más base de datos, o sea, más información y es mucho más potente en ese aspecto. Claro, o sea que necesitaríamos una base de datos siempre para crear cualquier sistema, sea complejo, sea sencillo, utiliza una base de datos. Igual necesitamos gestores de base de datos para llevar a cabo toda la información requerida, llevándola a cabo en modelos. Claro, y también, o sea, con esta tecnología que está actualmente, es preferible llevarla siempre en computadora, o sea, o de manera digital. Debido a que si se lleva en hojas, o sea, eso podemos sufrir las pérdidas, porque las hojas se pueden mojar, se pueden dañar, se pueden perder. Entonces, al perder todo eso, estaríamos perdiendo toda la información valiosa que teníamos ya recuperada anteriormente. Claro. Con la inteligencia artificial tenemos una ventaja que se crea una nube, se genera una nube, o sea que la información es guardada y suministrada en esa nube y no se pierde. Cada vez que la queramos, como que buscamos dónde está la base de datos conectada con diferentes, o sea, con diferentes entes que hace que la unan y pues es más accesible. Claro, y no solo eso, sino que al utilizar nuestra base de datos en la nube, reducimos costos y además podemos acceder a ellas desde cualquier lugar. Bueno, esto para aclarar, no todo el mundo puede usar Google porque, bueno, algunos países como nosotros que estamos bloqueados, no podemos, bueno, Latinoamérica en general, no puede usar Google por X bloqueos